que se ha abarcado hasta ahorita. Así que vamos ahora a dar partida a nuestra sexta clase, que estamos en medio de este curso. Todos los cursos, todas las reuniones están grabadas. Vamos a entender esto del viaje de la convicción a la devoción. ¿Cómo se da esta forma de descubrir que nuestra devoción la precede una convicción? ¿Y cuáles son los paralelismos de Job en su situación que nosotros podemos incorporar en nuestra vida? Entendamos bien que la convicción es una seguridad fundamental que conduce a la creación de la fe y la confianza. Todos tenemos convicción en algo, inclusive podemos tener convicción en aquello que sentimos que no tenemos convicción. La convicción nace del ímpetu humano, es imposible que no crezca. Inclusive en los momentos más desoladores, en los momentos en donde creemos no tener un futuro, esa es una convicción. La convicción entonces hace que, como una célula, pueda emerger la confianza y la fe. La confianza es aquella que interpreta todos los patrones del pasado y establece una forma de entender por qué son las cosas, así casi que por sí sola. Y por lo tanto, la confianza es un ojo que mira siempre hacia el pasado. Eso es casi que nato. Mientras la fe también se da de modo natural, fe podemos tener fe literalmente en todo. Es un ojo hacia el horizonte. Entonces así podemos mantener un equilibrio. Se da la primera división de este organismo que nosotros le llamamos convicción. ¿Y qué sucede entonces cuando hay un poco más de tiempo para madurar esa confianza y esa fe? Bueno, antes de responder esa pregunta, nos damos cuenta que en la jornada de Job, la confianza de él queda lacerada, inclusive más que lacerada, está moribunda. Entonces uno puede decir, ¿cómo es posible que Job pierda la confianza? Fe pierde la confianza en el sistema que le enseña. Ese sistema es el sistema de Proverbios que le enseña que su fe, ahora lo entendemos muchísimos años después, la describimos como una fe que es una fe mecánica, una fe donde si sigues ciertos preceptos te van a dar siempre los mismos resultados, una fe en donde depende de cómo está tu modelo de recompensas, una fe que donde si tú obedeces obtendrás los resultados que se te prometieron, una fe en donde se te dice que siempre obtendrás el visto bueno del Señor tarde o temprano. Esta escuela de proverbios, él mismo la enseñó, él mismo la predicó y él mismo la vivió y tuvo sus partes buenas, realmente tuvo testimonio de aquello. Pero cuando el sistema se cae, cuando se ve claro que para él no había una explicación lógica del por qué le estaba pasando este tipo de situaciones tan fuertes, no era lógico que él pudiese mantener esa confianza porque ya no servía todo lo que le habían enseñado. Es más, no solamente no le servía, sino ya no era sustentable seguir utilizando las mismas formas de creer en el sistema. El sistema es todas estas reglas, estos objetivos, todas estas partes que forman un modo de entender la vida. Entonces viene una crisis, porque ¿cómo podemos confiar en un Dios que no es predecible? ¿Cómo vamos nosotros inclusive a confiar en alguien que no sea predecible? Es fuerte, es realmente insustentable, imagínense mucho más a Dios. Necesitamos entender que Dios puede ser predecible en algunas cosas, pero ¿cómo podemos entonces balancear el que sea predecible y al mismo tiempo que sea misterioso? Que se dé la oportunidad de ser misterioso inclusive. Pero ¿cómo funciona esto entonces ya cuando se pierde la confianza, pero se renueva en los nuevos patrones que encontramos? ¿La fe a qué da entonces cabida? Bueno, veamos que estos ejemplos se pueden no solamente llevar a, al sufrimiento y a su forma cotidiana de verse expresada. Podemos verlo en algunas partes que son esenciales dentro del desarrollo humano. Remontémonos, remontémonos a cuando los hermanos Wright, para algunos de ustedes que podrán recordarse quiénes son los hermanos Wright, ellos fueron precursores de los vuelos que hicieron que en 1800
1890 por ahí, se empezaran a dar la posibilidad de que un ser humano pudiese realmente volar con un motor, con una forma aerodinámica de sustentar un vuelo más allá de un minuto. Ahora, hasta ahorita, todos los patrones que ellos habían observado eran de que probablemente era cerca del poder tener una experiencia, de poder planear. Inclusive ellos mismos basan sus estudios, después de analizar muchos estudios, en un solo éxito. Un señor que se llama Otto, este señor OTTO, hace un experimento de planear con mucha efectividad, pese a los cientos y cientos y cientos de otros experimentos de otras personas, que no es posible mantener esa meta de poder volar. Ellos observan este patrón, observan lo que se da y dicen, bueno, aquí hay una cierta confianza de que si sucedió para una persona, puede volver a suceder. Entonces, ellos empiezan a formar su confianza basado en lo que ellos vieron de una persona como Otto, sus medidas, sus registros de fallas, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, ellos empiezan a darse cuenta que necesitan la fe. La fe de cómo entonces proyecto esta posibilidad de crear un viaje humano, sustentable y que sea más de un minuto. ¿Cómo puedo hacerlo sin yo arriesgar la vida? Entonces, aquí es donde nos empezamos a dar cuenta que algo nace dentro de la fe que permite la posibilidad de traer nuevamente la confianza, pero no una confianza que vive como un apéndice que solamente mira al pasado. Se reconfigura el organismo de la convicción. Entonces, la convicción, nuevamente como lo habíamos hablado, la convicción genera en ella, en su núcleo, genera la confianza y la fe. Si queremos verlo así, esta es una sugerencia de cómo podemos entender esto, no es la sugerencia. Y entonces empezamos a ver cómo hace una mitosis donde la convicción en fe es una creencia orientada al futuro y la confianza pues es una orientada al pasado. Y entonces de la fe empieza a surgir la esperanza y la caridad. Por sí solas, cuando tratamos de definir la fe, cuando tratamos de definir la esperanza, cuando tratamos de definir la caridad, parece que se puede definir, pero no es suficiente. Nada más podemos entender que se pueden definir cada una de ellas cuando las complementamos con las otras dos. Podemos entender mejor la fe cuando la complementamos con la esperanza, podemos entender mejor la esperanza cuando la complementamos con fe y la caridad no la podríamos entender si no la complementamos con la fe y con la esperanza. Entonces se vuelve una forma de acción, pero no en tanto estas tres, que se forman casi como un triángulo, necesitan un estabilizador. Y ese estabilizador es la confianza ahora. La confianza conecta estas tres juntas. Y es exactamente lo que vimos con los hermanos Wright. Ellos empezaron no solamente a desarrollar fe de que esto sería posible como una visión al futuro, pero la esperanza que probaría que el amor a aquello que estaban dedicando podría traer una nueva configuración a la confianza. Entonces la confianza no fue hacia ellos mismos, fue hacia lo que ellos entendían que podría suceder. Todos estos elementos culminan en lo que nosotros llamamos devoción. Entonces, todo esto junto da a luz a la devoción, que es un compromiso sostenido, es un amor en acción literalmente. Entonces, podemos nuevamente ver cómo la convicción da cabida a la confianza y a la fe, y la fe produce esta esperanza y esta caridad, y entonces la confianza estabiliza todas estas tres para que pueda dar la partida al comienzo de la devoción. La devoción es fundamental porque la devoción tiene todo que ver con dedicación y compromiso, pero es una dedicación y compromiso que no es fricción, es fluidez, se da y se da casi que natural. Y este proceso se da en todo. Les pongo un ejemplo, no solamente con los hermanos Wright que pudieron llevar esto exitosamente, pero imaginemos una persona que pasa por un momento en donde él cree o ella cree que genuinamente no se merece nada bueno en esta vida. Una persona que cree realmente que solamente nació para ser miserable.
Y existen muchas razones que podemos hablar aquí del por qué una persona podría llegar a pensar así. Muy frecuentemente tiene que ver con cómo ajusta el ángulo de significación de sus propios hechos, más que nada porque son voces de otras personas. Entonces, cuando las voces de otras personas que son fundamentales para nuestra vida nos ayudan a solamente enfocarnos en estas partes y nos dan un significado prestado y nos dicen, pues eres así porque esto es lo que yo derivo de tus acciones, entonces esta persona va a crear definitivamente una convicción. Esta convicción de que no merece absolutamente nada bueno en esta vida y por lo tanto va a mirar hacia el pasado para buscar interpretar cómo esto es posible y va a ver los patrones, ¿no? Pues es que he fallado en esto, no he conseguido estas metas, sigo sin poder ser autosuficiente, etcétera, 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 etcétera. Y por lo tanto, su fe ahora se volca a querer tener una proyección al futuro de que sea así. En 5 años no me veo bien, me veo peor, simplemente siento que voy a estar mucho más. Empiezo entonces a tener una forma distorcida de que la esperanza y la fe entonces me dan la confianza para traer una devoción que es una dedicación a que esa profecía se cumpla. Es una profecía que se cumple para nosotros mismos. Ahora, con esto yo no estoy diciendo que Job estaba cumpliendo su propia profecía. Lo que nos trae aquí de Job en particular es que su devoción, lo vamos a analizar en los siguientes capítulos 13, 14 y 15, su confianza se quiebra y su fe es la única que lo mantiene casi que con vida espiritual. Y empezamos a ver en el capítulo 13 al 15 cómo nuevamente empieza a crearse una confianza y entonces viene lo que es para él la configuración nuevamente, no por primera vez, sino nuevamente, de la fe, de la esperanza y del amor, que le da otro tipo de relación de fe, no una fe mecánica, es una fe completamente diferente, es una fe madurada en la situación del sufrimiento. Esta fe es una fe relacional, una fe que se basa en relacionarme independiente de los resultados que me den por o a favor hacia mí o hacia alguien más. Entonces no se vuelve una fe de yo creo porque tú me bendices, sino yo creo porque yo sé quién yo soy para ti y tú quién eres para mí. Esto nos ayuda a entender un panorama muy diferente porque veámonos en las relaciones cotidianas. Yo puedo estar con una persona que, sin yo darme cuenta, autoafirma mi postura, que me gusta de una identidad que yo quiero tener. En este caso, Job era una persona que era un doctor de la ley, tenía amigos extremadamente influyentes dentro de los servicios que él mismo daba, era un padre exitoso, una persona con todo tipo de fortalezas, y esa identidad lo hacía él. Pero cuando es probado de una forma en la que no puede explicar y sus amigos fallan en poder explicarlas, es más, sus amigos no solamente fallan en querer explicarla, pero sus amigos buscan defender el sistema del cual él hacía parte. Un sistema que ayudaba a explicar cómo Dios funcionaba, sin tener en la más mínima idea de que probablemente esas no fuesen las posibilidades o las probabilidades de por qué Dios estaba haciendo a Job lo que le estaba haciendo. Entonces, aquí se ve Job en la gran necesidad de reconfigurar su fe, una fe que no sea una fe de proverbios, donde solamente sea creo en ti porque me has dado, creo en ti porque me vas a dar, creo en ti porque me estás dando, sino creo en ti porque sé quién eres tú y creo en ti porque tú sabes quién soy yo. Es una fe relacional. Entonces, en el cotidiano de una relación va mucho más de la apariencia. A mí me gusta bromear, pero es un ejercicio interno. ¿Cuánto yo puedo, cuánto yo puedo mantenerme lejos de mi apariencia? ¿Qué quiere decir esto? Que las personas puedan ver más allá de mi apariencia, es decir, ¿puedo por acaso mantener mi esencia independiente de cómo me vea físicamente? Si lo puedo hacer, entonces tengo ganada muchísima parte espiritual para poder identificar a quién es Dios en el rostro de otras personas, e inclusive a Jesucristo, si es que se presentase en la forma de un pordiosero. Entonces podría yo identificar esa esencia independiente de su apariencia, independiente de cómo debe o no de lucir. Entonces, esto
muestra cómo Job empieza a madurar su fe, pero no es intencional. Dios no dice, te voy a dar estas pruebas para que madure tu fe. No, esta es la maravilla de Job. Quizá no fue la intención de Dios en su primer lado. Sucede porque Job es Job. Sucede porque hace parte de quién es Job y es el potencial humano. El potencial humano es que no siempre necesita de estar guiado, moderado y controlado por todos los elementos que Dios indique, sino es esencia viva en la cual, si persevera en la conversación, puede tener una relación que va mucho más allá de la recompensa y el castigo. Es una fe espiritualmente a la cual debemos quizás buscar con ímpetu, pero que irónicamente solo viene a nosotros cuando no necesariamente la estamos buscando directamente. Entonces podemos tener esto expresado en el día a día. Ustedes se pueden imaginar padres en donde pueden sentarse con sus hijos o hijos con sus padres y tener una conversación de adultos. Una conversación de adultos quiere decir que no se sienten en la necesidad de estar dándole lecciones al hijo y dominar la conversación por 3 horas. Y entonces el hijo solo se queda así. No, inclusive el padre, como lo ve como adulto, puede buscar preguntas y decir, dime cómo es tu situación. Cuéntame, háblame. Esa es la relación que está teniendo Job. Quiero tener una relación contigo, Dios, de tú a tú. Pero esto va mucho más allá de yo hablarte informalmente. Esto va inclusive en el modo en el que te desafío en que me des respuestas. Es una locura. O sea, ¿quién podría osadamente llegar a hablar con una persona de, no sé, de un alcance muy grande, ¿no? Digamos, a algún líder religioso que admiremos mucho o algún líder o algún influenciador o lo que si ustedes pongan a alguien que en su modo de percibir la vida tiene un gran alcance para con muchas personas y es muy respetado. ¿Ustedes imaginarían que qué tan fácil podría ser llegar y poder hablar con esa persona de tú a tú, como si han hablado de todo el tiempo? No, la mayor parte de esas personas viven una relación con Dios como de fans, literalmente. Soy fan de ti, Dios, y pues aquí estoy para lo que sirvas, y yo no soy suficiente, y yo soy un parásito en muchos sentidos, pero gracias por amarme, y me haces un favor en amarme. No, que Dios diga, te permito tener una relación conmigo de adulto a adulto, da miedo, porque entonces estamos acostumbrados a que casi casi nos digan, mientras vivas en mi casa, harás lo que yo diga. Bueno, pues mientras tú dependas de mí, entonces tendrás que cuidarme y hablarme con respeto. Ese es un legado del Antiguo Testamento que tenemos, donde buscamos a un Dios irado, un Dios que se enoja fácilmente, un Dios que castiga, un Dios que es impredecible, pero también un Dios que recompensa, un Dios que da si estás con Él. Es así como lo entendía la gente. Ese era el tipo de semiología, de significado que ellos derivaban de su relación con Dios, y no está equivocada. Cuando niños, tenemos esa relación con nuestros padres también. Hacemos cosas a favor de obtener otras. Y nuestros padres hacen ciertas cosas para poder mantener un cierto modo de conducta de los hijos. Pero no siempre podemos tener una fe infantilizable, es decir, una fe que solamente se fija en cuando las cosas se den bien, una fe que perdure más allá de cualquier virtud o cualquier vicio. Entonces, ahí podemos encontrar muchas de los testimonios maravillosos de gente que ha perdurado a través de los vicios. Si nos sentamos con personas que tienen fuertes problemas con las drogas y que buscan salir adelante de estos momentos y donde ellos se sienten que están a un paso de equivocarse y viven al filo de cada día, uno diría, ¿quién quiere vivir así? Pero cuando uno habla con ellos y se ve la lucha de 1 o 2 años que han tratado de hacer fielmente, su fe, en la mayor parte de los casos, uno le quita la apariencia del lenguaje, porque a veces el lenguaje nos bloquea y decimos, pues una persona educada, no educada, o de tal estatus socioeconómico, ya derivamos significados de cómo están vestidos, de cómo hablan, etcétera. Si podemos quitar esas uh, capas, nos damos cuenta que mucha de su relación ha sido una fe conversacional. No ha sido, quítame este vicio, ¿por qué me lo das? No, ha sido, tengo este problema, no, yo sé que tienes la capacidad de librarme de estas cosas, pero no.
No te digo que no me lo quites, no te digo que me lo quedes. No quiero nada de eso. No quiero nada. Solo quiero conversar contigo. Eso es lo único que quiero. Y entonces se dejan llevar por la experiencia física y orgánica de esta vida, en donde pueden decir, Dios, ¿cómo me ves? ¿Quién soy yo para ti? ¿Y quién eres tú para mí? Y entonces podemos vivir una misma fase de como cuando llevamos con nuestros padres. Cuando éramos niños, pues veíamos a nuestras figuras de protección como héroes, como personas que podían lograrlo todo, personas que nos podían resolver cualquier problema. Era una sensación de confianza maravillosa porque podemos decir, ah, pues yo puedo confiar en fulano, sutano. Si no es con nuestro padre o nuestra madre, porque por alguna razón de vida nuestros padres o nuestras madres necesitaron de cuidado como si fueran niños, hubo alguien simbólicamente que podíamos verlo con ese tipo de visión. Y conforme fuimos creciendo nos dimos cuenta que pasamos por un desencanto y podemos pasar por un desencanto con Dios. Quizás no lo hablamos, pero quizás ya no oramos con esa convicción como antes. Ah, quizás no negamos de la posibilidad de Dios resolver nuestros problemas, pero sentimos que no nos sentimos muy aptos para pedirle a Dios cosas. Solo lo dejamos ser. Y bueno, regresamos a entender muchas cosas que nuestros padres han vivido, porque ahora somos padres en muchos sentidos. Y decimos, ahora entiendo por qué se dieron las cosas de este modo. Y entonces el entender me ayuda a aproximarme. Bueno, yo no estoy tratando de entender a Dios, porque yo, relativamente a la sabiduría de él, es lo que Job dice, yo no podría jamás estar al nivel de poder entender sus misterios, pero él sí está la posibilidad de hablar conmigo y hacerme entender el porqué de los porqués. Bueno, quiero esa conversación con él. Quiero no que me pagues mis deudas, no que me saques del problema, quiero solo conversar contigo. Respóndeme. Entonces él era completamente tenaz en buscar tener una conversación con Dios. Muy bien. Entonces empezamos a ver cómo de esta confianza quebrada se vuelve a generar una nueva confianza porque hay nuevos patrones que él observa, patrones que sus amigos no pueden ver porque no están en esa situación. Y entonces se empieza a dar la confianza de otro modo en el que empieza a darse la caridad, la esperanza como complementos de su fe y entonces se reconfigura finalmente su confianza. Ahora, es un péndulo, es un lamentar. Vamos a entender cómo lo hace aquí. Dice, Job testifica de su confianza en Jehová y dice, aunque me matare, en él confiaré. Él también será mi salvación. Ojo, en esto que vamos a observar aquí es literalmente esto que les estoy hablando, de cómo se empieza a reconfigurar su fe, su esperanza y su caridad y cómo la confianza entonces se restablece para poder estabilizar estas tres virtudes que tenemos. Muy bien, entonces no lo vamos a leer todo exactamente, pero veamos cómo entonces empieza a dar esta confianza, este pendulear. He aquí que todas estas cosas han visto mis ojos, todo lo que hemos hablado, todos los sufrimientos, como los patrones que eran obvio antes no son más obvios ahora, y lo han oído y entendido mis oídos. Como vosotros lo sabéis, lo sé yo, y no soy menos que vosotros, diciéndole a sus amigos. Mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios, porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentiras y todos vosotros sois médicos inútiles. Les tiene que decir muy fuerte a sus amigos, están defendiendo más al sistema que tratar de entender la posibilidad de que haya más de lo que nosotros sabemos que es posible. Oíd ahora mi razonamiento y estad atentos a los argumentos de mis labios. Bueno, empieza a dar ciertas preguntas de cómo entonces él está pasando por entender estos nuevos patrones que estamos hablando. No se espantará su majestuosidad y no caerá sobre vosotros su pavor. Prácticamente empieza a decir, Dios es tan grande, ¿cómo podemos encasillarlo a una fórmula? Empieza a dar severas preguntas que ponen esto, ¿no? Hablaréis sin iniquidad en nombre de Dios, hablaréis sin engaño en el nombre de Él, haréis acepción de personas para con Él. O sea, nos empieza a decir, Dios es más grande que el sistema que entendemos ahorita, ¿ok? Vuestras máximas son proverbios de ceniza, es decir, lo que entendemos tiene sentido, pero no es más la realidad que estamos viendo ahorita y no es más defendible necesariamente. Escuchadme y hablaré yo y que venga después lo que venga.
He aquí, aunque él me matare, en él confiaré, pero defenderé delante de él mis caminos. Aquí es algo muy interesante porque dice literalmente, yo quiero presentarme ante él para poder entonces tener una conversación de cara a cara y poder defenderme de las cosas que yo creo que no deberían de suceder. Pero si él desea matarme, yo acepto. Yo confío en él, pero de esta nueva forma. Es increíble porque él no está diciendo que Dios me mate, no, simplemente dice, este proverbio de confía en Dios en su rectitud, porque si confías y eres recto, Dios te protegerá, bueno, no se aplica a mí. Yo he sido recto y no me ha protegido, no sé por qué. Entonces yo digo ahora, aún en la rectitud, aunque no me proteja mi rectitud, aún así me volcaré hacia Él, aún así viviré con Él, aún así amaré a Él. Entonces esto pasa el momento de la fe, de no ser una fe de resultados, sino más una fe de relación. Y Él también será mi salvación, porque no entrará en su presencia limpio. Yo entiendo eso. He aquí ahora yo he preparado mi causa y sé que seré justificado. Yo tengo mis argumentos, quiero hablarlos con Él. Entonces, solo dos cosas no hagas conmigo. Entonces no me esconderé de tu rostro. Aparta de mí tu mano y no me espante tu terror. Llama luego y yo responderé y yo hablaré y tú respóndeme. Esta es una invitación a Dios, respóndeme, háblame, voy a insistirte, no me vas a quitar de encima. Voy a estar hablando contigo hasta los momentos más difíciles. Y entonces aquí le hace, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Uf, bueno, obviamente, ¿quién podría decir algo así siendo nosotros? Pero podemos quizás decir algo, ¿por qué no? Dime, ¿cuántas iniquidades, cuántos pecados tengo? Vamos a hacer una auditoría de mis errores. Por favor, quiero entender este nuevo sistema. Hazme entender mi transgresión y mi pecado. En el caso de él, ¿qué es lo que he hecho tan mal que me está saliendo esto en proporción? O sea, no hay nada que yo haya hecho en mi vida que proporcionalmente sea merecedor de lo que me está pasando. Entonces, yo quiero que me expliques. No escondas tu rostro. Habla conmigo. Y entonces, pues, escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud. Pones además mis pies en el cepo y vigilas todos mis caminos. Trazas límite a las plantas de mis pies y mi cuerpo se va gastando como de carcoma, como vestido que come la polilla. Bueno, esto prácticamente decir es, me estoy desgastando, estoy envejeciendo, pero yo deseo una pregunta, yo deseo una respuesta, deseo una conversación contigo. Necesito conversar contigo. Lo más impactante aquí en todo esto es literalmente nos deja clara su posición. Dios no te paré de amar. Dios no paré de creer en tu capacidad. Solo quiero una conversación contigo. Quiero. La conversación, bueno, ahorita se viene en forma de preguntarte por qué me pasa lo que me pasa. Pero lo más fundamental es que tengo una conversación contigo. Quiero escuchar tu voz. Quiero que me digas algo, por lo menos un hola. Sé que lo puedes dar, sí, sé que te puedes manifestar en mí, sé que puedes hablarme de mil y un formas. Quiero hablar contigo. Vamos a dividirnos y vamos a sentar estas palabras que hemos escuchado hasta ahorita y solamente vamos a compartir qué nos viene a la mente con todo esto hasta ahorita. ¿Qué pensamos? Si no pensamos en nada en particular, todo bien. Pero si algo se nos viene a la mente, quiero compartirlo. Solamente como una forma de poder digerir y articular lo que hay. Y de ese modo podemos asentar el conocimiento que se nos viene de forma de inspiración, no de forma mía, de lo que nosotros mismos traemos, entendemos y vivimos. Así que vamos a separarnos de grupos de tres. Ah, perfectísimo. Y nos vamos a separar por 10 minutos, 12. Solamente, ¿qué es lo que me viene a la mente hasta ahorita? ¿Qué es lo que estoy entendiendo? ¿Cómo me siento? ¿Qué, qué me gustaría compartir? Nada más así. ¿Listos? 3, 2, 1. Les va a aparecer una alerta. Si están en su teléfono, una franja de color arriba, solo apretarla e irse. Uy, 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 por favor, no me digan que. Ah, no. Mi hermana Carol, mi hermana Romina, mi hermana Rosa, ¿les aparece su invitación para unirse a su grupo de práctica?
Maravilla. Gracias a todos los que se dieron la oportunidad. Está en silencio, Bishop. Gracias. Gracias a todos por compartir sus puntos y poder sacar de sus corazones lo que traen en él. Vamos a entrar a esta recta final. Ya con una configuración más clara de lo que es su situación personal, la podemos mapear, visualizar como algo más o menos. Esta es una sugerencia de cómo se podría ver visualmente. Tenemos la convicción, y de la convicción nace la fe y la confianza, pero cuando la confianza muchas veces se muere porque los patrones a los cuales estamos acostumbrados cambian, viene una crisis, y esa crisis es como un momento de grave estrés, lo cual pide una reconfiguración de cómo se da esta devoción. Entonces, la fe genera la posibilidad de que entonces la esperanza y la caridad puedan estar a la par y salir y congeniarse y complementarse la una a la otra. Pero necesitan una fuerza que no las separe, que no las divida, que se mantengan juntas, y esta sería nuevamente una confianza renovada. Y esto hace que una convicción sea dada para dentro de uno, que se manifiesta ante el mundo hacia una forma de devoción. La devoción tiene que ver con esta dedicación, con el compromiso, es la expresión de la lealtad y de un apego profundo que a menudo se manifiesta en acciones constantes, claro que sí, en un sentimiento de gran reverencia. Hay reverencia hasta en el modo en el que Job busca una pregunta hacia Dios, aunque sea en forma de queja, sea en forma de crisis, lo hace con esa constancia que solamente Dios sabe, que no lo hace por una forma eh, negativa, porque Dios conoce su corazón, pero sino con una forma asociada a una nueva configuración de fe, de caridad, de esperanza, de que puede sí obtener una respuesta, pero que su respuesta quizás no va a ser necesariamente la que él estaba esperando. A menudo esto implica un profundo compromiso espiritual. El compromiso más profundo de Job era de tener una conversación con Dios y no una respuesta nada más, una conversación. Ojo, no está buscando una respuesta nada más, está buscando una conversación y se nota en ese compromiso. La devoción es una manifestación externa de una convicción interna del ser. Entonces también puede aplicarse la confianza con una nueva forma de entender la vida, no solamente a través de patrones, pero a través de cómo el amor hacia ese propósito nos hace entender cómo debemos de tener esperanza, cómo podemos aplicar esa fe, porque la fe se puede aplicar en todo. Se nos pide que apliquemos fe, pero fe al Señor Jesucristo en este sentido. Pero la fe se puede aplicar en cualquier forma, hasta para fracasar. Entonces ahí uno puede consagrarse a una causa, una persona, una institución, o lo que sea, basándose en el sólido fundamento de tener la confianza y la fiabilidad de que va a venir una conversación. Entonces, la confianza no necesariamente se ramifica en nuevas virtudes, sino que refuerza, estabiliza toda la estructura de la fe, que da origen a la esperanza y a la caridad de una manera más estable, más sólida. Es como el armazón de soporte que permite que las demás virtudes florezcan. Y entonces empezamos a tener otras virtudes que yacen de esos cimientos: paciencia, longanimidad. Todo este tipo de virtudes pueden darse a raíz de esta base. Así que esto es fundamental para poder tener en cuenta que, bueno, la fe sí nos sostiene, la esperanza también nos puede dar en tiempos difíciles una forma de mirar hacia el futuro, y la caridad, a su vez, pues es una manifestación práctica de ambas, ¿verdad? De la fe y de la esperanza, pero transforma nuestra creencia en lo que creemos que era Dios. Nos trae un optimismo muy diferente del que era antes. Son actos tangibles, y esto definitivamente nos arraiga a preguntas fundamentales de la vida, como la que se hace Job en el versículo 14. Y esto de Job no es solamente sobre personas que él ama y que murieron, o porque él vive una enfermedad que él no merece, o porque él perdió su riqueza, o porque su cónyuge se le fue en contra, etcétera, etcétera, sino él empieza a darse, a lo más básico del génesis de su crisis, empieza a darse cuenta de algo. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, brota como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece.
¿Quién sacará lo limpio de lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses te es conocido. Tú le pusiste límites de los cuales no pasará. Esto solo para decir, parece que lo, lo que no es humano se renueva y la vida de nosotros, tus hijos, es pequeña, es fútil. Esto es como que una pregunta que tengo, porque puedes cortar un árbol y va a nacer de nuevo, pero cuando el hombre o la mujer muere, me da la impresión como que desaparece sin preguntas. Ahora, yo me puedo morir y mis dolores físicos se van, pero traigo algo más ahora que no son mis dolores físicos, y es este dolor del alma de querer saber por qué. Y esto no se va a ir con la muerte. Así que hasta que tenga vida, quiero entender si es posible, en este poco tiempo que se me da, quiero entender en conversación por qué. Yo no puedo irme de esta vida sin tratar de entender el por qué. Si me lo puedes dar, acepto de ti tus respuestas como vengan. Yo sé que la gente a mi alrededor me va a dar respuestas muy simplistas y a veces van a defender más el sistema que realmente tratar de empatizar y tratar de darme algo que yo necesito. Está bien, hace parte, hasta yo mismo lo hago conmigo mismo, pero necesito saber, porque no puedo morir y sentirme solo bien que no voy a tener estos dolores físicos. En la eternidad me va a acompañar este dolor de entender por qué se dieron las cosas como se dieron. Quiero una conversación contigo. Entonces, la virtud que se da en estas circunstancias de Job no es saber, es descubrir la respuesta. Tengo aquí, voy a compartir con ustedes de un, casi no me gusta leer, tiendo a escribir en mis diarios lo más frecuente que puedo y casi no me gusta leerlos porque siento que escribo muchas cosas negativas en ellas, más que nada quizás para desahogarme, pero me di por alguna razón la tarea de poder buscar en estas hojas y me encontré con este de aquí. Abril de 2021, estaba ayudando a una hermana que estaba en una fase terminal de cáncer. Tuve una conversación con ella. Esta hermana era francesa, tenía cosas muy interesantes para conversar, tenemos muy buenas conversaciones. Y me dice, ah, hay promesas que están basadas en la obediencia para ser cumplidas. ¿Qué se hace entonces cuando estas promesas no se cumplen? ¿Es solamente quedarse quieto y aceptar que serán cumplidas en otra vida? La promesa de salud que se me prometió en esta vida no parece que está sucediendo. Mi nieta está por nacer, mi hija se está yendo a la misión y yo, je suis plus proche de la mort. Yo estoy cada vez más cerca de la muerte. Obispo, tú sabes que yo soy fiel. Dios sabe que yo soy fiel. Entonces, ¿por qué? Una semana después, hablamos nuevamente. Esta fue la respuesta. Esta respuesta no es para ustedes, es su respuesta, de su jornada, de lo que es y fue para ella. Por años cultivé mi fe para tener beneficios en forma de promesas. Cumplía para que se me diese. Estar cerca de la muerte me ha traído lucidez. Usé mi fe para obtener recompensas y tener acceso a ellas como si la fe fuese un objeto, como si fuese una llave. La ejercía y habría nuevas bendiciones. Pero ahora aprovecho estos días para ejercer mi fe de una forma diferente, no de una forma que pueda pedir milagros más una forma para poder entender mi relacionamiento con Él. Estoy en paz, no quiero las bendiciones de salud para mí más, deseo que esas bendiciones sean dadas para otras personas que las necesiten en esta vida. Lo más celestial que pude haber tenido en estos momentos no fue la respuesta, sino haber podido saber que puedo conversar con Él y desenvolver una fe que va más allá de las recompensas. Una que esté no condicionada a solo creer cuando se me dan bendiciones. Esta respuesta es para mí. Esta respuesta me trae paz. Aún así, espero que sea su voluntad de Él, eso incluyendo si es un milagro de sanar. Ese milagro no sucedió, pero definitivamente nos muestra
que estaba una relación de fe, una fe de querer tener una conversación con Dios, no una fe solamente porque voy a tener algo en cambio. Así que esta jornada de poder saber respuestas a través de las conversaciones ya no vuelve el foco la respuesta en sí, sino la relación que se da a raíz de la conversación con Dios. ¿Y cómo me puedo transformar después de tener una buena conversación con alguien? O una mala conversación con alguien. Les pregunto, ¿han tenido alguna conversación con alguien, sea 5, sea media hora, sean varias sesiones, que ustedes dicen, no soy la misma persona? Pudo haber sido una mala conversación, una pésima conversación, y ustedes sintieron como que era imposible no evitar el enojo y entonces el resentimiento, etcétera. O al revés, ¿no? Se sintieron comprendidos o comprendidas, se sintieron descansados o descansadas. No tuvieron la respuesta necesariamente que buscaban, pero hubo algo que les transformó. Esta es la conversación con Dios. Bueno, es claro que esto es lo que está pasando Job. Job empieza a entender la futilidad muchas veces de ciertas cosas en la vida, de buscar cosas que quizás están más basadas en estatus o están más basadas en obtener ciertos beneficios, pero cuando uno contempla y no se reconcilia con la muerte, entonces no se reconcilia con la vida. Y entonces al no reconciliarse con su vida, no va a haber respuesta que sea correcta, porque el punto no podría entonces ser la respuesta en sí, sino cómo llego a descubrir la respuesta. Entonces, las que más perduran en la vida de un ser humano no son las respuestas obtenidas por medio de alguien más hacia nosotros en forma de instrucción, y son aquellas que se nos permite descubrir por nosotros solos. Entonces, cualquier pregunta que ustedes tengan, realmente las condiciones son cuánto realmente deseo una respuesta. Y entonces empeñarme, dedicarme en esa forma de convicción para buscarla, y quizás si es que obtengo esa respuesta, miro para atrás y la respuesta es insignificante a comparación de todo lo que pude yo evolucionar, transformar y vivir. Con esto dicho, vamos a tomar un punto de algunas personas aquí en los comentarios. Mi hermana María Eugenia dice: con mi papá en sus últimos días no hubieron preguntas ni respuestas, pero el momento fue muy transformador. Mi hermana María Eugenia, ¿le gustaría compartir unas palabras con respecto a esto que vio sobre su papá con nosotros? Si no, está bien, no quiero hacerla sentir en obligación, pero yo creo que será muy bueno. Estaba hablando de eso en el otro grupo también, un poquitito. Y la situación fue que sí, yo de niña, ¿verdad? Pasé por mucho dolor porque no le tuve a él mucho durante mi niñez. Es más, eran muy esporádicamente las veces en las que le veía, o sea, puedo contar las veces que yo le pude ver y pude convivir con él. Entonces sí sabía o sea, tenía un resentimiento y un dolor con él, ¿verdad? Pero sin embargo, después en los últimos días donde él estaba muy enfermo ya a punto de morir, eh, hacía ya 8 años que yo no le veía, pero cuando le vi, yo no me fui preparada tampoco como para preguntar cosas ni para poder buscar respuestas, sino solamente quería poder verle, sentir lo mismo que él estaba sintiendo en ese momento. Y cuando él me pidió disculpas por, por su ingratitud, él dice, perdón por haber sido ingrato. Yo le dije, no hace falta decir nada, no, yo no vine a buscar respuestas, no vine a querer saber nada, solamente vine a que los últimos días de, tuyos en este momento sean buenos y que yo pueda ser parte de eso. Y, y así fue, ¿verdad? Eso fue un miércoles, que fue el día de mi cumpleaños, y domingo él falleció, ¿verdad? Y cuando falleció fue algo que yo no me sentí como con cosas pendientes, ¿verdad? Eh,
cuando pasó todo eso fue como que no me quedé con cosas pendientes con él. No, hasta el día de hoy siento como que todo terminó ahí y todo lo que ya había pasado o todos los años que pasaron con preguntas se, se terminaron. Hoy no tengo esas preguntas sobre por qué sucedieron. Eh, Sé que le amé, ¿verdad? A mi papá. En esos últimos días yo sentía que le amaba mucho, por más de que no hayamos convivido. De hecho, le dije en momentos antes de salir de ahí, le dije que le amaba muchísimo, él también me dijo lo mismo y eso fue suficiente. Gracias, mi hermana Eugenia, muchas gracias por esto. Mi hermana Rosa Aurora Pinto, ¿está por ahí? No sé si su micrófono está inactivo o está activado. Mi hermana Rosa. Bueno, quizás alguna falla técnica ahí. ¿Hay alguien más, una persona más que le gustaría compartir en tonos diferentes, si gusta, o parecidos con respecto a esta jornada de encontrar su propia respuesta? ¿O no? Yo, obispo. Mi hermana Marta, por favor. Mi papá falleció hace poquito también y algo que en mi casa pasó fue, bueno, yo lo tuve algún tiempo conmigo y convivimos después de tantos años de separación y él fue muy buena persona, siempre nos enseñó a su manera a amar la iglesia católica y todo estuvo muy bien, pero lo último que fue como un mes y medio antes de que él falleciera fue que nos dijo a mi hija y a mí que sentía algo en su corazón que no estaba bien. Entonces yo le dije que si yo le llevaba un sacerdote, porque él era católico. Y él me dijo, no quiero ningún sacerdote. Y le dije, entonces le traigo un pastor porque tengo un hermano que es pastor también y me dijo, no quiero ningún pastor. Y le dije, y mi hija le dijo, bueno, abuelito, ¿a quién quieres que te traigamos? ¿O qué es lo que necesitas, un psicólogo o algo así? Dijo, no quiero un psicólogo. Y algo que me sorprendió, yo casi no lo invité a la iglesia porque él no podía salir y no iba casi gente a la casa, algunas ocasiones los misioneros solamente, pero lo que me sorprendió mi papá fue que me dijo, necesito que venga alguien de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Y a mí me sorprendió y a mi hija mucho porque dijimos, es católico, sí, es católico y entonces inmediatamente pues le dijimos, ¿estás segura? Y me dijo, sí, yo quiero hablar con alguien. Y le hablé a los misioneros, ellos inmediatamente en 15 minutos estaban en la casa de ustedes. Yo los dejé con ellos eran 3, fueron y platicaron con él, solamente él y ellos supieron lo que hablaron. Mi papá se puso en paz con ellos y ya posteriormente salí, le dieron la unción y le dieron los sacramentos y mi papá estuvo muy tranquilo ese mes, realmente que ya se estaba preparando para irse, pero lo que me admiró más fue que por qué reconoció el sacerdocio en ese momento, si él era católico. Pero fue algo que solamente Dios sabe por qué sucedió en mi casa y ese es un testimonio para mí. Y yo soy muy apartada, les voy a ser también honesta, no soy muy apegada a la iglesia, pero mi papá nos dejó ese testimonio de que buscó a alguien de la iglesia de Jesucristo. Y eso fue lo que pasó. Muchas gracias, qué linda historia, muchas gracias por compartirlo. Mi hermana Ingrid, ¿iba a decir algo o fue de accidente? No, sí, rapidito, porque estaba pensando en que todas estaban compartiendo como historias de personas de que ya no están, pero en mi caso mis papás ya son de la tercera edad, pero yo vengo de padres y narcisistas. Y
Cuando mi papá era joven, siempre me negó, dijo que yo no era su hija, me lo gritaba ebrio y me lo gritaba buen y sano. Creo que me lo dejó de gritar hasta que yo tuve como 35 años. Yo ahorita tengo 43. Ahorita por cuestiones de salud de él, ya no tiene esa capacidad, esa motricidad de antes, esa energía de antes. Pero yo ahora el sentimiento que tengo es diferente hacia mi padre, ¿verdad? Tengo una lucha aún con mi mamá, pero estas clases me han ayudado a verlo con otros ojos, ¿verdad? A aprender realmente a perdonarlo, porque yo vivía con eso, ¿va? De que él me lo gritaba. Entonces él aún está vivo, ha pasado por 3 infartos, 3 derrames y sigue vivo. Y no sé por cuánto más va a pasar, pero eh, él desafió mucho a la iglesia. Sin embargo, creo que no, como una vez me dijo un doctor, no entiendo por qué su papá sigue vivo. Entonces, solo me queda darle amor y paciencia, ¿verdad? Porque mi mamá dice ahorita que él es que él me quiere más a mí ahora de grande que cuando era yo joven. Entonces, solo ese sentimiento que tengo ahorita es de paz, pero él todavía sigue vivo, ¿verdad? Oh, Solo lo quería maravilloso. compartir. Gracias. Voy a agarrar me inspiró un punto de lo que usted dijo para terminar. Antes de eso, mi hermana Rosa está por ahí. Sí, acá estoy, obispo. Gracias, sí, Cuéntenos, mi sí. hermana. Estaba compartiendo que hace poco pasó por una circunstancia semejante de lo que estamos hablando. Sí, ayer mi mamita ha fallecido. Ayer mi mamita dejó de existir. Me fue bastante difícil porque yo hace tiempo, muchos años atrás, había comprado su ropa del templo, su vestido, pero en ocasión una hermanita falleció y yo se lo doné el vestido a la hermanita. Y ahora mi mamá justo falleció, no tenía, tuve la necesidad de ir al templo, pero no me sentía así triste y una hermanita de la Sociedad de Socorro le llamé para que me acompañe. Fue una experiencia bastante dura y difícil. Ya hoy día le hemos enterrado a mi mamita, ya está, le hemos dejado. Y como la mayoría de esto de los entierros son católicos, les dije que éramos de la iglesia mormona y un hermano del sacerdocio fue y hizo la oración, pues, ¿no? Yo tuve la oportunidad de vestir a mi mamita con la ayuda del hermano. Eso me da fortaleza y testimonio de que esta vida es, como se dice, es un abrir y cerrar de ojos, ¿no? De que debemos de vivir en paz. Los seres humanos, bueno, yo mis estudios que yo he realizado, por naturaleza estamos hacia el mal, no hacia las cosas malas, pero debemos de esforzarnos por hacer las cosas buenas y estar en paz, especialmente con Dios y con uno mismo, porque cuando vamos a dejar este mundo terrenal, nos vamos a llevar todo lo que somos y si no nos hemos esforzado por el bien, vamos a arrastrar eso hacia la otra vida y vamos a sufrir, porque es así, a veces uno cree no tener la razón, a veces en las cosas, por necesidades, a veces uno pelea en la vida, no discute, se molesta, pero si lo llevamos al análisis de la conciencia y al razonamiento, yo sé que Job, nuestro profeta, ¿no? Imagen y bastante resiliente, podemos sacar de él esa enseñanza que él fue muy valiente y él ya tenía este conocimiento preparado ya desde la antigüedad y nos ha dejado para que hoy en día nosotros como miembros de la iglesia podamos sacar todo esto, todo lo que la enseñanza de él para poder fortalecernos porque tenemos nuestro peor enemigo es uno mismo con los pensamientos, con los deseos no malos, y siempre hay que arrepentirnos, obispo. Esa es mi experiencia y mi vivencia que yo puedo compartir con ustedes. Sí. Gracias. Mi hermana Rosa, gracias por compartir en nombre de todos nuestro mayor amor hacia usted y hacia la experiencia que está pasando. Me gustaría terminar con ustedes con un pensamiento muy rápido. La jornada de encontrar respuestas es maravillosa y es única y es privilegiada y customizada para cada uno de nosotros. Lo que aprendemos muchas cosas de Job, pero lo que más debemos de enfatizar para este capítulo es que vale y es válido si sentimos ese deseo de no esperar hasta la siguiente vida para buscar respuestas.
sino buscarlas ahora, pero no necesariamente sorprendernos tanto de la respuesta, sino de cómo se da la transformación para llegar a esa respuesta. Para complementar esto, yo les comparto, mi madre también ya hace 10 años que murió, y cuando ella fue diagnosticada de esclerodermia, era una enfermedad que le iba a tomar 2 años más o menos poder fallecer, y se hizo todo para que pudiese vivir más de 2 años. Y fue concedido, 8 años vivió, pero pasando 6 años, fue lo peor que pudo haberle pasado, porque los últimos 2 años fueron graves, muy graves. Fueron una situación en donde su piel se hacía cada vez más pequeña, y entonces eran lloros espantosos en la noche, y su mamá, mi abuela, que yo le llamo Avis, cuando se despertaba en la noche y ella furiosa preguntando por qué, solamente le decía, confía en mí, solo agradece, agradece, agradece. Fueron 2 años que ella misma, dice, prefería haberme muerto hace 4 años atrás porque no merecía esto. Y lo que yo vengo a buscar de esa respuesta, que es para mí, no debe ser la respuesta para ustedes, necesariamente, quizás solo un complemento a su jornada particular, es que lo que aprendo de esta experiencia, de haberlo vivido con mi mamá y de haber escuchado de ustedes como hermanos, y de 10 años de buscar más y más, es que la fe de Job sobrevive no al comprender el sufrimiento del por qué le tocó vivir lo que le tocó vivir. Su fe sobrevive por crecer más allá de la necesidad de explicar el porqué del sufrimiento. Al crecer más allá del porqué del sufrimiento, todo lo que viene alrededor acaba volviéndose una señal de gracia, pero de esa gracia que solo se puede explicar al vivirla. Y esta es como terminamos, que nuestra jornada de respuestas nunca sea inhibida por amigos cercanos, familiares amados, que nos quieren dar respuestas simplistas, o quizás que buscan en buena forma tratar de ayudarnos, pero que sean más percibidas como complementos en una larga jornada de transformación, de descubrimiento y del saber que va más allá de la intelectualización de conceptos, va en esto de realmente sentir el corazón llenarse, como lo dijeron ustedes, de paz y de gratitud, no porque necesariamente la persona lo merezca como tal, sino porque es una expresión de que Dios ha hecho de nuestra configuración de fe, de esperanza y de caridad una devoción volcada a comprenderle a través de una relación y no a través de las recompensas que pueda o no darnos. Así que terminamos. Si gusta, vamos a tomarnos una foto de una captura de pantalla. Gracias a todos por estar aquí. Ha sido maravilloso tenerles. Y si gustan poner sus rostros, una sonrisa, pues tomo y nos vamos. Sí, nos quedan 6 reuniones más y con esto terminamos. Así que gracias. ¿Quién más? ¿Quién pone su cámara? Y mi hermana Lali, mi hermana María Aquino, mi hermano Los Reyes, mi hermano Franco, mi hermano Patricio. ¿Listos? Sonrisa. 3, 2, 1. Ahí está. Qué maravilla. Qué guapos y guapas. Un beso enorme a cada una de ustedes y cada uno de Obispo, ustedes. ¿Sí? la hermana Ingrid tenía la mano levantada. O creo No, que... no, ya lo había, no sé que no la había bajado. Gracias. No, todavía. Un beso y un abrazo a todos. Cuídense mucho. Que Dios me los bendiga. Gracias por todo, obispo. Gracias, buenas noches. Un gusto. Mi hermana María Eugenia, gracias. Mi hermana Montoya, mi hermano Montoya, mi hermano Díaz, mi hermana Martita, mi hermana Elizabeth, mi hermana Patricia, mi hermana Sadia hasta Guatemala, mi hermana Rosa, mi hermana Gina, mi hermana Marilyn, mi hermana Aquino hasta Argentina, mi hermana Molina hasta Guatemala. Un abrazo a todos. Buenísimo. Un abrazo, mi hermana Bea. La mejor clase que he tenido en mucho tiempo, teacher. He visto muchas respuestas. Muchas gracias. Excelente. Gracias. Gracias por eso. Gracias por ese Entonces, obispo, feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Feliz día del maestro, que no lo felicitamos atrasado. Feliz noche con todos. Gracias, obispo. Bendiciones. Gracias.